Muy buenas, queridos seguidores. Hoy venimos a hablar del Marqués de la Ensenada. El Marqués fue un secretario ilustrado, un hombre de la política española de ese maltratado siglo XVIII hispánico que nos parece interesantísimo. Pasó además por las respectivas administraciones de los grandes reyes borbones del siglo XVIII, como son Felipe V, Fernando VI y Carlos III, con sus más y sus menos, con sus luces y sus sombras, por supuesto, pero fue un gran reformista sin ser rupturista, es decir, todas sus ideas, algunas innovadoras, otras no tanto, pero siempre se mantuvieron de acuerdo a lo que él creía que eran los intereses de su patria, de España, bueno, y de toda lo que significaba la monarquía en aquella época, ¿no? La verdad que a día de hoy se echaría un poco de menos ese espíritu. Y por supuesto, pues venimos a hablar con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas. Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de uno de los hombres ilustrados más importantes del siglo XVIII, sin duda alguna, ¿no? El Marqués de la Ensenada. Y antes de empezar, quisiera recomendar un libro muy bueno sobre este personaje, que es de José Luis Gómez Urdáñez, que se llama El Marqués de la Ensenada, el secretario de todo, porque es que prácticamente hizo de todo, ¿no? Es un libro interesantísimo, no solo, Antonio, para conocer la vida de este ilustre personaje, sino su entorno, ¿no? Las tramas políticas y la vida de la corte de Felipe V, de Fernando VI y de Carlos III, ¿no? Y es de muy amena lectura y con este libro pues podrán conocer este personaje a fondo, que el día de hoy pues lo vamos a estar pues desgranando poco a poco, ¿no? Sí, a mí uno de los rasgos que me llama la atención del Marqués de la Ensenada, por ejemplo, es que él era de familia hidalga, de la baja nobleza, pero Ujú. no era, digamos, de la alta nobleza, no tenía grandes títulos, y eso nos viene a traducir lo que significa la movilidad social que hay en la España del siglo XVIII, en contra de lo que muchas veces se nos ha dicho, ¿no? Que toda la época del llamado despotismo ilustrado pues fue una época estática, una época oscura, aburrida, nada más lejos de la realidad. Fue una época de muchísimo movimiento y vemos como gente pana de clase, digamos, bueno, atendiendo a lo que era la sociedad estamental del antiguo régimen. Vamos a situarnos en ese tipo de sociedad y vemos como gente de clase más modesta, sin embargo, llega a los más altos niveles de poder político. Pasa también con los Galvez. No es que los Galvez fueran mendigos, pero también eran de una familia, bueno, si bien no es que pasaran hambre canina, pero tampoco eran de la alta nobleza y fueron ennoblecidos por sus méritos. Esto yo creo que se va a ver cristalizado especialmente en la época de Carlos III. Carlos III dice a la virtud por el mérito, ¿no? Y determinados sectores de la nobleza pues, o de las clases más acomodadas nunca vieron bien este tipo de política. Igual que en nuestro tiempo, los señoritos de determinados apellidos pues no ven bien que una persona por sus méritos pues llegue a mucho más alto que ellos, ¿no? Como vemos esto, pues bueno, pasa en todas las partes del mundo y pasaba también en la España del siglo XVIII, pero vemos cómo especialmente estos tres reyes, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, premian muchísimo el mérito, especialmente Carlos III, y el Marqués de la Ensenada, pues bueno, una persona que nace en un pueblecito de La Rioja, En Hervías. exactamente, él se traslada al pueblo de Azofra, en fin, y es una persona que tiene una educación esmerada y lo que a mí me llama la atención es eso, cómo estas personas con ese potencial son, entre comillas, reclutados, no sé si es la palabra más acertada, para labores de que a día de hoy entendemos de ministerio, porque claro, en el siglo XVIII no se hablaba tanto de ministerio, se hablaba más de secretario, ¿no? O de secretaría, lo que ya conocemos a día de hoy como ministerio. Eso es un rasgo del marqués que a mí me llama la atención, que lo vemos en Galvez y lo vemos en muchos otros grandes hombres del siglo XVIII. Totalmente de acuerdo contigo. Es un síntoma muy establecido durante la administración de los Borbones, ¿no? Traer a personas con luces y preparadas que no importaban de qué origen venía, aunque sí es cierto que el Marqués de la Encina era de origen hidalgo, pero de una familia muy humilde, hay que decirlo de esta manera. Claro, y Y ten en bueno, el cuenta, Marqués de... pana, que llega a Sí, ser caballero del Toisón de Oro y de la Orden de Malta. O sea, que no estamos hablando de cualquier, aparte de ser, como tú dices, el secretario de todo. sí, prácticamente como el libro que comenté anteriormente. Pero bueno, hay que decir su nombre porque muchos decimos
Marqués de la Ensenada, el primer Marqués de la Ensenada, pero Pero su nombre es era, más fácil, porque es más fácil decir sí, que decir Zenón, que es un nombre sí, complicado. Zenón de Somodevila y Bengochea, era su nombre, ¿no? Como tú bien dices, nació en 1702 en La Rioja, en un pueblecito, y bueno, poco se sabe, Antonio, de sus comienzos, salvo que contó con la protección de José Patiño, que había realizado pues el famoso catastro en Cataluña, ¿no? Ujú, Y bueno, el marqués fue renovador de la Marina y ministro de Hacienda de Felipe V. A los 18 años empieza en Cádiz su fulgurante carrera en la Marina, siempre con en cargos civiles, hay que resaltarlo de esa manera también, ¿no? Y recibe su título de marqués tras la conquista del reino de las dos Sicilias para el infante don Carlos, que sería pues el futuro Carlos III, ¿no? Y como intendente de general de la Marina y secretario del infante don Felipe, otro de los hijos de Felipe V, en esa época se vive de cerca la bancarrota de la hacienda pública que es causada por los elevados gastos de las guerras en Italia, acordémonos, ¿no? ujú. Para lograr los tronos para los hijos de la reina de Isabel de Farnesio, que es por eso que Carlos III llega a ser rey de Nápoles antes de ser rey de España, y en 1743 es llamado por Felipe V para ejercer de secretario de Estado y el de despacho universal de Hacienda, ¿no? Agregando como sus antecesores de guerra y marina e indias. Y Fernando VI le reitera los nombramientos en los que permanece un total de 12 años y alcanza, hay que decirlo como tú citaste antes, los más altos honores políticos como el hábito de Calatrava, el de San Genaro en 1742, notario mayor de los reinos, consejero de Estado, capitán general de mar y tierra, el Toisón de Oro en 1750 y la Orden de San Juan de Jerusalén en 1751. O sea, fue premiado por todos sus servicios a la monarquía hispánica de una manera muy destacada, ¿no? Claro, un hombre que venía de la hidalguía castellana, recordémonos que La Rioja no deja de ser parte de Castilla, parte de hecho de donde nace el romance castellano. Y una de las cosas que a mí me sorprende del Marqués de la Ensenada, primero, es cómo ha quedado inmortalizado su famoso catastro, ¿no? El catastro de Ensenada. Uh -huh, Y luego, él es un hombre que tú, como bien has dicho, nace en el 1702 y va con el siglo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este siglo la monarquía hispánica se toma muy en serio el hecho de sanear la administración, cosa que ya venía heredada del último Austria, del injustamente maltratado Carlos II, y lejos de romper con el pasado como algunos pretenden, no, hubo una continuidad en esa política de saneamiento y el Marqués de la Ensenada le va a que dar, ojo, que Carlos II también sabía de esos problemas y trató claro, de refrendarlos, ¿no? O sea, más bien es herencia de su padre, de Felipe IV. es correcto, no, sí. Y Felipe IV, el de a Francisco, a nuestro amigo Francisco Núñez del Arco, le gusta mucho su lema de todos contra nos y nos contra todos, o al revés, ¿no? Uh -huh, Bueno, sí es verdad que volviendo a nuestro personaje, a don Zenón, al uh Marqués, -huh, sí es verdad que él le dio mucha importancia a la cuestión tributaria. Había que ordenar la administración, había que ordenar la hacienda, había que racionalizar los tributos y sacar más partido a la riqueza, ¿no? Y eso nunca, eso siempre, como decimos, por determinadas familias, determinadas camarillas, nunca ha estado bien visto. Y en esta época, en el siglo XVIII, ya se habla de partidos, pero no de partidos políticos como lo uh -huh, entendemos ahora, sino de partidos como camarillas. Y a él se le asociaba siempre al partido de Bárbara de Braganza, ¿no? Mientras que a otros se le asociaba al partido de la llamada Reina Madre, de los Farnesio. Entonces, uh -huh. desde luego, los ambientes cortesanos de la época, en contra de lo que nos pueda parecer, resultaban de todo menos aburridos. Pero sí es verdad que el Marqués de la Ensenada, una de sus obsesiones, yo creo, fue sobre todo, bueno, la Marina, porque en el siglo XVIII Uh-huh, España se vuelca completamente hacia América, toda vez que se consolida su geopolítica europea, principalmente en Italia y en su alianza con Francia, las dos coronas, pero él mira mucho al Nuevo Mundo, como los grandes ilustrados españoles, y en el tema de la hacienda, la economía, hay que sanear y hay que eso, tener un sistema eficaz de tributo, aprovechar todas las riquezas que tenemos. ¿Por qué? Porque los Borbones van a siempre tener en el pensamiento que las regiones más desfavorecidas, tanto de América como de Europa, pues tienen que ser ayudadas por las más ricas. Y el Marqués de la Ensenada
en el catastro, que a día de hoy podríamos decir que es un censo, Ujú, en esa, ¿cómo te puedo decir? Eso es muy del siglo XVIII, el tema de los registros, no los datos. ujú. Es el siglo del archivo de Indias. O sea, mucha documentación que poseemos a día de hoy. Fíjate, incluso los dragones de cuera, mucha documentación que poseemos de los soldados de los presidios los presidiales de América del Norte vienen del siglo XVIII. Entonces, es un hombre además que se encarga de documentar cuánta población tenemos, quién está tributando, quién no está tributando, a dónde tienen que ir los tributos. Fue un hombre que se empeñó en poner orden, ¿no? Eso es muy importante en el siglo XVIII. Sí, él al frente de sus tres importantes secretarías de gobierno entendió que la reforma de la hacienda era fundamental para mantener a a la monarquía hispánica en el más alto nivel, pensando a largo plazo sobre todo. Y hay que decir algo muy importante, Antonio, que era partidario de la paz a toda costa para la recuperación del país. Y su preocupación principal era sanear esta hacienda pública. Quiere sustituir las complicadas e injustas rentas provinciales por una sola contribución llamada el Real Catastro o Capitación, ¿no? Para que pague cada vasallo a proporción de lo que tiene, siendo fiscal uno de otro para que no se haga injusticia ni gracia, ¿no? Es lo que él consideraba de esa manera. O sea, que vemos que los impuestos pues pasan a ser de una manera más justa, ¿no? Y no tan abusiva en función de lo que puede ingresar una familia. Y para ello propone pues catastrar las Castillas a cuenta del Real Erario. Las ideas de reforma de Senado no eran nuevas, hay que decirlo así, Antonio. Uh -huh. Estaban en el ambiente europeo desde hacía un siglo, tanto en Francia o en Italia, y también en España, hay que decirlo así, porque ya venían planes para modernizar todo lo que es la hacienda pública, ¿no? Y bueno, a fin de aumentar la recaudación, hizo confeccionar este catastro que lleva su nombre y en toda la corona de, de Castilla para la determinación pues, de la riqueza rústica, de cara a establecer una contribución única que pagarían los más ricos, la nobleza y el clero. Y aunque todo hay que decirlo, la pérdida de los Países Bajos por el Tratado de Utrecht de 1713, pues aligeró la carga fiscal de continuos gastos que se habían producido, hay que decirlo, Antonio, un verdadero Vietnam de España. Es catastrófico esta guerra durante el siglo XVII en Flandes, ¿no? Y en cuanto a la Marina, el Senado hizo una verdadera revolución indispensable contra la voracidad territorial que tenía Gran Bretaña en aquel momento y construyó toda una armada de grandes barcos en los arsenales de Ferrol, de Cádiz, de Cartagena. No nos olvidemos de La Habana, inclusive el arsenal que había en Maracaibo, ¿no? Uh -huh. También se construían estos grandes barcos y otros puertos también de la América Española, incorporando, hay que decirlo, nuevas técnicas inspiradas en lo más avanzado que entonces hacía pues Inglaterra, ¿no? Acordémonos que a través del inteligente espionaje industrial que hizo Jorge Juan en Londres y por los viajes de investigación de Antonio Ulúa, pues ambos supieron informar de casi todo, ¿no? O sea, tanto las modalidades renovadoras de la ingeniería naval como instrumentos de navegación, nuevos cañones pues más poderosos y precisos, fabricación de lonas y jarcias y muy especialmente la ardua tarea de la formación de la marinería para las tripulaciones, ¿no? Y en cuanto a su tercera secretaría, que era la de Indias, el marqués pues introdujo reformas en el sistema virreinal de los extensos dominios españoles, ¿no? En base al Tratado de Tordesillas, el hemisferio español, que era casi toda América, menos Brasil, ¿no? Y las 13 colonias inglesas y Quebec. Y bueno, el lago español, el Pacífico, con la posesión de Filipinas, las Marianas, la ruta de la nave china, etcétera, ¿no? Y bueno, en las Indias Ensenada reorganizó los virreinatos, tanto México, Nueva Granada y Perú, y las demás posiciones como Cuba, Centroamérica, Venezuela, Chile, Río de la Plata, de donde llegaron, bueno, cantidades más elevadas de plata, con ingresos que hasta entonces no habían sido posibles merced a la mejor organización de la minería con un importante crecimiento del quinto real y algo muy importante, Antonio, lo hizo sin la presión fiscal, más bien pues tratando de que el comercio pues fluyera de una manera mejor para que así la recaudación pues se elevara, ¿no? No, claro, es que eso es uno de los mitos que hemos hablado muchas veces del siglo XVIII, como supuestamente
en el siglo XVIII se afició a la gente a base de impuestos y especialmente a los criollos, nada más lejos de la realidad. Lo que trató el Marqués de la Ensenada, y en buena medida lo consiguió, fue precisamente lo que tú bien dices, unificar los tributos, hacerlo más fácil, hacerlo más transparente y por tanto así ingresar más y mejor. Porque no se ingresa más cuando tú estás asfixiando a la gente, más bien todo lo contrario, cuando tú permites el movimiento, cuando y precisamente viendo el potencial que tenía la monarquía, en buena medida el Marqués lo consigue. A tal punto, tú has hablado antes del espionaje industrial. Aquí sabemos también que en España hubo muchos espías ingleses muy preocupados por esa construcción de buques que se estaba dando en el periodo del Marqués. Entonces, es una época que tanto España e Inglaterra rivalizan muchísimo en la cuestión de espionaje y los ingleses intentan penetrar en los distintos partidos de la corte, bueno, el partido como decimos, el llamado partido de Bárbara de Braganza o el partido de la Reina Madre, intentan meterse en un lado y en otro para evitar que España siga construyendo buques porque saben además que esa política marítima, por así decirlo, les va a afectar. Y además es lo que tú bien dices, toda vez que se acaba todas esas guerras interminables de los Países Bajos, España se centra mucho más en su interés y su interés está en los virreinatos americanos. O sea, eso lo vemos en el Marqués de la Ensenada, lo vemos en Galvez, lo vemos en Saavedra, lo vemos en muchos hombres de todo este siglo. Con respecto a que Don Zenón, el Marqués, era partidario de la paz, yo creo que ahí coincide mucho con el pensamiento de Fernando VI, porque Felipe V, digamos, por lo accidentado de su reinado, por así decirlo, es un rey que a base de una política belicista, si se quiere, logra reponer el prestigio español ante el mundo, ¿no? Y claro, Carlos III, si bien no es que fuera demasiado belicista, pero sí le toca un contexto demasiado complejo. Y sobre todo también porque Carlos III era partidario de una penetración más efectiva hacia los lindes de la monarquía, tanto en el norte como en el sur del continente americano. Pero Fernando VI 14, 15, esos años de Fernando VI, 14, 15 años, él sí logra una política mucho más efectiva de paz, que yo creo que era Y la realmente, llamada Pax Hispánica. exactamente, que yo creo que era la visión que compartía con el Marqués de la Ensenada, como tú bien has dicho. Vamos a centrarnos en nuestros intereses, en la marina, en el comercio, y bueno, ya Felipe V nos ha dejado, digamos, el terreno abonado, vamos a relajarnos y vamos a mirar más por el camino quizá de la economía, ¿no? En eso yo creo que coincide, si bien pasando por estos tres reyes, hay un rey que yo creo que coincide en su línea política, que es Fernando VI. Sí, bueno, y si nos ponemos a analizar la caída del Marqués, cuando cae en desgracia, es justamente por querer cambiar esa política pacifista que él la defendió muchísimo durante los 12 años que estuvo anteriormente como ministro, ¿no? Uh -huh. Y también se atribuye el complicado juego de equilibrios entre Francia e Inglaterra, ¿no? Y a su reflejo en la política nacional, en que Ensenada era un admirador, y hay que decirlo, claro, partidario de Francia, pero en ese momento España y Francia pues estaban eh, teniendo conflictos y sus intereses estaban chocando, ¿no? Uh -huh. Y al final tuvo su tema central de su caída en el aprovisionamiento de Inglaterra hacia la costa atlántica de Honduras, ¿no? De Palo de Campeche, lo que sería el actual Belice, ¿no? Cuando los ingleses se instalan ahí en Centroamérica, que era esencial para los tintes de la ya más potente actividad textil de Europa, que en aquel momento pues, representaba Gran Bretaña. Y a ese respecto, Ensenada quería preservar por entero la referida industria de tintes para España, llegando a pensar en sacar a los británicos de la zona de la costa de Mosquito. Y fue esa aspiración, Antonio, aunque no está corroborado por ningún documento, pero es lo que más lógica se encuentra alrededor de la figura de la Ensenada, lo que sirvió para privar de la Ensenada a todos sus inmensos poderes, ¿no? O sea, desde el punto y hora en que el rey Fernando VI, que hay que decirlo, como tú bien dices, el más pacífico de los Borbones, Uh -huh. pues alertado por el mentado duque de Huéscar y sobre todo por la presión del embajador King, ambos alegaron que si Ensenada cumplían su propósito de expulsar a los ingleses de Honduras, ello significaría pues la declaración de guerra desde Londres, y eso hizo que a partir de ahí pues empezara a decaer pues el poder del Marqués de la Ensenada
eh, poco a poco, ¿no? Ensenada, hay que decirlo, pasa sus últimos 27 años alejado de la corte, se desterró en Granada, en el puerto de Santa Marina, de Santa María, en Medina del Campo, y es en donde muere en 1781, ¿no? Sí, no, además Ensenada era un tipo, bueno, pasa que aquí entramos un poco en el terreno de la especulación, pero también hay que, digamos, analizar su carácter. Se habló de aquella época, de determinadas épocas del famoso ministerio Carvajal Ensenada, ¿no? Que realmente, pues, Carvajal y Ensenada, digamos, coinciden en devolver ese prestigio a España, como todos los ilustrados, en contra. Esto es en contra de mucha propaganda, ¿no? Ujú. Como que los ilustrados eran como, los ilustrados españoles eran poco más o menos que marionetas de Francia, nada más lejos de la realidad. Pero sí es verdad que Ensenada, por ejemplo, en esa época, eh, tiene también sus más y sus menos, como tú bien has dicho. Es un hombre que acaba en desgracia. Por ejemplo, de los muchos italianos que hacen política en España, ahí chocaban Carvajal y Ensenada con respecto, por ejemplo, a Farinelli, ¿no? Farinelli además había presenciado pues cómo estaba evolucionando la marina inglesa, cómo estaban evolucionando algunas cosas en el continente, y había sus discusiones y sus más y sus menos. Hay una frase, bueno, no una frase, sino más bien un extracto de cuando Ensenada habla con la marquesa, ¿no? Con la marquesa de Salas, que dice, si yo discurriese y fatigase las potencias como ustedes, esto lo dice en 1745. Si yo Ujú. discurriese y fatigase las potencias como ustedes, no tendría tiempo para servir mis empleos, porque no me alcanzaría para reñir pendencias y dar suspiros. Pero empléolo en lo que conduce a desempeñarme. No permito que se me hable de mi persona y tiro para adelante. O sea, que yo me imagino que fue un hombre que siempre tuvo el tema de las habladurías, los ataques personales, lo que hablamos de lo que hoy conocemos como señoritos que no aceptaban a lo mejor que un hombre que viniera de más bajo por sus méritos, y fue un hombre que siempre se tuvo que enfrentar a eso y a las diferencias de parecer sobre la presencia de determinados ministros, en fin, que yo creo que su vida no fue aburrida, pero él siempre como que desdeñó eso, desdeñó un poco la parte personal y intentó ser lo más objetivo posible como servidor de la administración monárquica. Sí, bueno, y también hay que hablar de otro punto negro, ¿no? De su historia, que fue cuando siendo ministro de Fernando VI quiso apresar a todos los gitanos españoles, ¿no? O sea, cuando en el verano de 1749, en un mismo día fueron apresados unos 9.000 gitanos, ¿no? Y pretendían expulsárseles de España. Algunos lo consideran genocidio, pero bueno, después cuando viene al trono Carlos III, pues esta política se echó para un lado y coincidiendo también con cuando cae en desgracia, ¿no? El Marqués de la Ensenada. No podíamos dejar este punto negro del Marqués, pues hablando de él el día de hoy. No, claro, y finalmente pues estamos hablando de otra época, de otra mentalidad, y no es que uno esté haciendo un juicio moral, sino que simplemente, pues bueno, además vemos que en el resto del mundo no se actuaba muy diferente. Eso pasa muchas veces cuando hablamos también de las expulsiones de los judíos en los siglos XV y XVI, ¿no? Tú sabes que hay otro dato también del Marqués, sobre todo con su trabajo sobre la economía, que a mí me parece interesante, es cómo crean el 1752, perdón, el llamado giro real, ¿no? Y el Marqués tiene una frase, tiene frases muy interesantes si se analizan sus cartas, que él decía que las monarquías bien gobernadas cuidan con preferencia a todo del real erario y que todos los vasallos no sean pobres. Y claro, estamos en un siglo, como hemos dicho en otras ocasiones, que lejos de suponer una postración, supone un auge, además porque vemos un crecimiento demográfico. Y en muchos lugares, tanto en España como en la América española, vemos un auge arquitectónico también. O sea, vemos un movimiento, arquitectura civil, arquitectura militar, arquitectura religiosa, y vemos también cómo la población aumenta. Por eso tienen que hacer reforma en los virreinatos y también en la península, porque en la península en la época borbónica se hacen las intendencias, ¿no? Y en el espíritu No, y práctico, en América Virreinal también, la Intendencia de Caracas también claro, se cree. y en el espíritu práctico del Marqués decía que todas las operaciones, pues, con intercambio en el extranjero, que había bastante, pues tenían que quedar en manos de la Hacienda Real.
Pero es que al final lo que vemos es que el marqués siempre busca el sentido práctico, es decir, racionalizar la administración para sacarle más provecho. Bueno, y luego no digamos, por ejemplo, pana, el movimiento que hay de fábricas, ¿no? En casi toda España en la época del marqués. Hemos hablado de su, digamos, su trabajo en la marina, en la navegación, pero es que, por ejemplo, las fábricas de jarcia y de lona, incluso los trabajos que se hacen de impresión en la época, en otros idiomas, o No, y incluso la también, cerámica de Talavera de la Reina, que en por aquella época ejemplo, tiene un auge. o sea, hay un movimiento fabril industrial en España muy importante y también hay un movimiento cultural porque vemos que es el siglo de la academia y también vemos que en esta época se imprimen códices en árabe, en griego, o sea que nada más lejos de ese supuesto mundo cerrado, Ujú. elitista de fiestas ocultas que nos han intentado vender. O sea, fue una Sí, época de al más muchísimo estilo dinamismo. Palacio de Versalles, ¿no? Claro, claro, sí, sí, o de las películas estas antiguas, pero que me vengo a referir que es un siglo y sobre todo lo que le corresponde al marqués de mucho dinamismo y de crecimiento además. A mí me gustaría, Antonio, cerrar, ¿no? Con un texto que es increíble, ¿no? Que habla mucho de esta figura del Marqués de la Ensenada, que es procedente del diario de Manuel Luengo, que es recopilado y comentado por el padre Isidro María Sanz, que en su diario de la expulsión de los jesuitas de los dominios del rey 1767-1815, ¿no? ¿Mm? Donde el padre Manuel Luengo pues nos ha legado una extensa y cordial semblanza del Marqués de la Ensenada, particularmente basada en sus propios recuerdos personales. Y lo vamos a citar. Abro comillas. No dudo decir que si alguno que le haya conocido bien y esté bien informado de sus cosas, escribiese su vida como era justo que se hiciese, aparecería un ministro igual y acaso superior a los más celebrados de este siglo y de los antecedentes, de España y de otras partes que suelen andar en las bocas de todos. Yo no dejo de saber algunas cosas de este famoso ministro y pudiera saber otras muchas de varios jesuitas que le trataron con alguna intimidad y especialmente del padre Isidro López de nuestra provincia, que le mereció al marqués una estimación y confianza muy particular. Pero aún después de todo, y aunque la reserva con que escribo de este diario me permitiese tomar todos estos informes, no me hallaría en este estado de poder escribir su vida. Me contentaré, pues, con presentar un sucinto resumen de ella y de alguna idea de su verdadero carácter y con decir una palabra de su afecto y estimación para la compañía de Jesús, que en su principio, en su progreso y en su constancia tuvieron algo de singular y son todo el motivo que nos induce y aún nos obliga a dar a conocer de algún modo de este nuestro diario a este famoso ministro, o sea, que hasta los jesuitas defendían Mira, al marqués de la Ensenada. Imagínate el nivel de gran administrador que tuvo este marqués, ¿no? es que fíjate que estamos hablando del 1752 y de la creación del Giro Real, pero es el mismo año en el que se crea la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. O Uh -huh. sea, es que se crean tantas cosas y se trabaja en tantos campos diferentes. Y yo para cerrar, como Uh un -huh. complemento a lo que tú acabas de decir y a lo que hemos dicho del Marqués sobre el saneamiento de la economía, el Marqués deja dicho que porque rica, la monarquía respetada de todos será, y pobre, de todos será despreciada. O sea, al fin y al cabo, lo que buscan estos ministros del siglo XVIII y también los reyes es el prestigio de la monarquía y llevarla a lo más alto, con sus luces y con sus sombras, como todo en la vida. Así que nada, pana, pues como siempre un placer charlar, tener contigo estas charlas hispánicas nuestras, de este personaje tan importante en nuestra historia, que ojalá sea más conocido y más reivindicado. Y bueno, pues aquí tú sabes que siempre reivindicamos también, hablando de reivindicación, valga la redundancia, tus -huh. canales, que estás Venezuela Provincial, estás en YouTube, en Facebook, en Instagram, estás muy activo con vídeos, con artículos. Hay veces que te peleas con el mundo, pero bueno, si no, tú los mandas a llorar a Guanajuato, ¿no? Allá con las momias de Guanajuato, camino de Guanajuato. Bueno, también a los seguidores de Venezuela Provincial, recordarles seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, suscribirse a su canal de YouTube. Y bueno, también al de Venezuela Provincial, suscríbanse. También está en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter como un andaluz indiano. También se acaba de abrir
una red social en Instagram, ¿no? Así que síganlo por ahí por Instagram, Sí, que va a estar muy activo Antonio MR81, estoy en ello, no estoy muy activo en Instagram, pero bueno, ya por lo menos rompí la barrera, pana. poco a poco, ¿no? Ahí vas viendo, hay cosas muy interesantes en Instagram, además de Sí, sí. también la página de Venezuela Provincial que la pueden seguir ahí, donde siempre pues publicamos nuestros artículos de investigación histórica. Y bueno, también aprovechamos, Antonio, para aquellos que quieran pues apoyarnos en este proyecto de investigación histórica, puedan hacerlo a través de nuestro Patreon, tanto el de Antonio Moreno Ruiz como el de Venezuela Provincial, con tan solo 1 euro, pues lo que puede costar una caja de chicle que es casi nada, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos también para enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas o patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Mario Pérez y Mi paisano Fran García, por supuesto, siempre. Y así las cosas, pues nada, pronto, Dios mediante, volvemos con más temas, porque gracias a Dios nuestra historia es tan rica y tan compleja que tenemos muchísimos temas. Por falta de temas, eso no va a ser, ahí eso tenemos seguro. una larga lista de temas que, bueno, también sugerencias del público. Claro, también, por supuesto. Mientras más sugerencias hay, pues más creativos estaremos dentro de nuestras posibilidades. Lo que pasa que Y muchas bueno, veces, y también, Antonio, que no se olviden de mi claro. libro, claro, que lo Oye, pues, pueden adquirir a través de Amazon a nivel mundial, ¿no? y anuncia la Libre. presentación en Madrid también. También el 30 de noviembre voy a estar junto a Daniel Gómez Aragonés en la librería Tercios Viejos presentando mi libro Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, ¿no? A las 7 de la tarde o 19 horas de Madrid. Ahí los esperamos a todos. Y tú sabes que además Daniel es otro enamorado del siglo XVIII. Así Así que, es. Le mandamos un fuerte abrazo a por, nuestro su- amigo Daniel. por supuesto, al maestro Godo. Así las cosas, pana, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias y pronto nos vemos. Seguro, Antonio. Un fuerte abrazo desde la Villa Corte de Madrid. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós.